Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. España, queridos amigos, España con la que tan íntimamente estamos todos los mexicanos relacionados, España que ha dado tantos artistas también al mundo. Y en España fue que nació uno de los más grandes y reconocidos pintores del siglo XX. Su nombre, Pablo Picasso. Andaluz, nacido allá en la zona sur de la península ibérica, y un hombre que definitivamente transformó mucho del arte. Habrá a quien nos guste enormemente la obra de Picasso, habrá a quienes no nos guste tanto, pero debemos reconocer que marcó todo un estilo, marcó toda una época, y su vida pues tocó probablemente la vida de muchísimos en el siglo XX. Para hablar de Pablo Picasso y su obra, ¿quién mejor que el doctor Esteban Calderón Argomedo, doctorando en Historia del Arte, con maestrías en Historia de Arte y en el manejo de museos y galerías, originalmente una licenciatura en Derecho especializado en Legislación Cultural, con una experiencia docente de más de 10 años en las más prestigiadas instituciones de enseñanza del país? Entre sus desempeños destaca el ser subdirector, haber participado en ello, del Museo Nacional San Carlos, aquí en la Ciudad de México, y director actualmente de Fondo y Forma, una institución que se dedica a la promoción del arte. Muchas gracias, Rosita, y un saludo a tu auditorio que siempre nos acompaña. Y pues sí, hoy vamos a hablar del número uno del siglo XX. Dentro del panorama artístico del siglo pasado, pues la figura central es Picasso, sin ninguna duda. Picasso marcó, como tú bien dices, ese siglo. Inclusive hay algunos libros, por ejemplo, de economía o de otras materias, que llevan el título de El siglo de Picasso. El siglo XX fue el siglo de Pablo Picasso, la figura principal. Ahora, quizás el secreto de Picasso, ¿cuál es la trascendencia o por qué esa luz que brilla en Picasso? Es esa creatividad que nunca encontró obstáculos, que siempre, como si fuera una fuente, la creatividad de Picasso manaba, generando nuevos estilos, abriendo caminos, marcando la línea para toda una serie de artistas. Es decir, que Picasso, a lo largo de lo que fue el siglo XX, siempre tuvo algo que decir. Y cuando cayó, ese silencio también era muy significativo dentro del mundo del arte. Picasso, como bien dices, nació en España, y es probablemente, pues sí, uno de los artistas más importantes, quizás pensando en Velázquez, en Goya y Picasso. Probablemente serían los tres grandes artistas de la historia de España. Ahora hay que señalar que en realidad la obra de Picasso, lo más importante, se lleva a cabo en Francia, en París. Él es el rey de la escuela de París, por lo que los franceses también lo consideran suyo. Entonces, españoles y franceses hacen a Picasso su hijo, por decirlo de alguna manera. Bueno, Picasso nace en Málaga, como ya señalas. El padre de Picasso era pintor, lo cual fue muy bueno porque supo encauzar y descubrir el talento de ese niño. Cuando hablamos de talento precoz, hay que pensar en la figura de Picasso, ya que Picasso a los 10 años dibuja de una manera impecable, perfecta, virtuosísima. Entonces, bueno, ahí el mérito del padre de haber sabido encauzar este tipo de talento, esas actividades. A veces se dice que Picasso tuvo que aprender a desdibujar. ¿Por qué? Porque él en una etapa muy joven, en realidad alcanzó la perfección en el ámbito del dibujo, que para la estética de finales del siglo XIX, esta estética de las academias, es el fundamento del arte. Es decir, la honradez del arte, diría Anger, para el siglo XIX, es el dibujo. Hay que saber dibujar, y Picasso aprendió desde muy niño a dibujar. Entonces, en realidad, alcanzada la perfección a una edad muy temprana, pues bueno, tiene que lanzarse, se puede decir que a demoler todos esos cánones, todas esas normas de una estética que ya se sentía caduca para lo que era el comienzo del siglo XX, y pues Picasso sentó las bases de lo que sería el arte moderno. De hecho, recuerden ustedes que es el creador,
junto con Braque, que a veces nos olvidamos de Braque. Los dos son los creadores del cubismo. Y el cubismo es considerado por muchos autores como el origen del arte moderno. Claro, antes ya se han dado otras revoluciones, la del impresionismo, otras vanguardias como los Fauves, el expresionismo, pero el cubismo es una ruptura radical con respecto a la tradición artística, que es el punto de partida, y Picasso, junto con Braque, se puede decir que son los númenes o los creadores de esta revolución. De hecho, Picasso, bueno, el padre, a pesar de que, les digo, nació Picasso en Málaga, el padre se trasladó a La Coruña para dar clases de arte, también estuvo en Barcelona, y lo que es interesante es que Picasso es aceptado muy joven a la academia y entra a niveles ya avanzados. Es decir, que el talento o la preparación que había tenido desde niño lo capacitó desde una edad muy temprana para tomar los cursos avanzados de la academia. ¿A qué edad? Pues muy temprano. Él ya se puede decir que desde los 7 años empieza a trabajar, pero a los 11 años ya está estudiando en la Academia de Bellas Artes de La Coruña y después entrará a la de Barcelona y pasará por la de Madrid para regresar a Barcelona. Es decir, desde los 11 años se puede decir que ya está tomando clases en la academia, ¿vale? Eso es un talento precoz. Conservamos dibujos desde los 10, 11 años de este talentosísimo hombre. Pero bueno, después de pasar por Madrid brevemente, en un intento que se frustra porque se enferma, entonces se establece en Barcelona, se suma a la comunidad de artistas bohemios de Barcelona. Recuerden que Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad que está muy pendiente de lo que pasa en París en términos de arte. Entonces, bueno, se relaciona con pintores como Isidro Nonel, un amigo muy querido de apellido Casagemas. Entonces, parte de esta juventud bohemia de artistas, de hombres talentosos. Ahora, su querido amigo Casagemas se suicida en 1901, entonces eso ha sido interpretado como uno de esos eventos que va a explicar de alguna manera el periodo azul, que es un periodo de una gran nostalgia, melancolía, tristeza. Pero bueno, Pablo Picasso tuvo 3 viajes a París antes de establecerse de manera definitiva en 1904. Es decir, en 1904, ya de lleno a los 23 años, se establece de lleno en esta ciudad que es la capital de las artes. Y también en 1904 va a conocer a la primera de sus mujeres, Fernande Olivier, una modelo que no solamente posó para Picasso, sino para otros artistas. Pero una vez que inicia la relación con Picasso, Picasso era un hombre muy celoso. Entonces le prohibió de alguna manera seguir posando para estos artistas. Fernande Olivier habrá de ser la mujer de Picasso de 1904 a 1912. Y lo que sí es interesante, ella luego habrá de escribir sus recuerdos, sus memorias, cosa que a Picasso le pareció espeluznante, es decir, montó en ira cuando ella publica sus memorias de esa relación con Picasso. Pero bueno, finalmente Picasso, andando el tiempo, ya cuando ellos sean grandes, se preocupó por ella. A los 70 años le da una pensión para que pueda vivir de una manera digna. Entonces no la olvidó nunca. Fernande Olivier va a compartir los primeros años de París. Picasso está inserto en la Escuela de París, que recuerden que es ese conjunto de artistas que de todas las latitudes van soñando con el éxito. Entonces, Picasso es uno de ellos y el primero, ¿vale? Recuerden que inclusive Diego Rivera también es parte de esta escuela de París. Ahora, ahí Picasso conoce a poetas, conoce a críticos, conoce a marchantes de arte, está inserto en esa efervescencia, llevando una vida bohemia, llevando una vida a veces de excesos, pero consagrado a la creación artística. Los periodos, primero el azul, que ya señalé, un periodo de tristeza, de temas que tienen que ver con la soledad, con la miseria, una carga, una pintura un poco más de denuncia, si lo queremos ver, del problema humano en su sentido más amplio. Ahora, Fernande Olivier habrá de acompañarlo en su periodo rosa, que tiene que ver con la representación sobre todo de la vida del circo.
arlequines, saltimbanquis, ese tipo de personajes que tanto también habrán de causar interés en toda la época y para ellos en particular Picasso. También ella lo acompaña en el momento en el cual Picasso descubre la escultura negra. Estamos hablando del arte de África, el arte de Oceanía, que va a ser uno de los estímulos que llevará a romper totalmente con las convenciones artísticas. Y en 1907 asiste a la creación por parte de Picasso de ese cuadro rupturista que es Las señoritas de Aviñón, que muchas personas han querido ver ahí el comienzo del cubismo. En realidad es una pintura que estuvo oculta, no fue muy conocida, solamente el círculo más cercano a Picasso la pudo contemplar, pero bueno, ya de alguna manera está llevando a cabo esa investigación importante. Algo que es importantísimo también en la vida de Picasso fue que en 1907 él asistió a una exposición de Cézanne. Cézanne, ese gran artista del cual no hemos hablado, lo haremos en alguna ocasión, que es el verdadero padre del arte moderno. Cézanne muere en 1906, en el 7 se hace una gran retrospectiva que impacta profundamente en todos los artistas jóvenes de la Escuela de París, y Picasso el primero entre ellos, junto con Braque. El cubismo empieza en 1909, 1910, y bueno, también les digo que esta mujer, Fernanda Olivier, está al lado de Picasso. Sin embargo, ya para 1912, en realidad 1911, conoce a la segunda de sus musas, una mujer llamada Marcella Humbert, que es más conocida como Eva Guel. El problema es que esta mujer muere muy joven, a los 30 años muere de tuberculosis o de cáncer, no se sabe exactamente, pero estuvo con Picasso de 1912 a 1915 y la muerte de Eva habrá de ser algo devastador para Picasso. Claro, a la vez él mantiene otras relaciones con otras mujeres, pero finalmente hasta 1915 llevamos dos de estas musas inspiradoras, Fernanda Olivier y Eva Guel. Son las mujeres que lo están acompañando hasta ese momento. Picasso, bueno, pues se va convirtiendo poco a poco en el genio del cubismo. Primero ese cubismo analítico, que explicaremos más adelante, luego el cubismo sintético. Pero otro encuentro u otro aspecto importante es cuando él conoce a Diaghilev. Diaghilev es un ruso que más bien se encarga de montar ballet. Entonces, Diaghilev contrata o le comisiona a muchos de los artistas de vanguardia que haga escenografías, que hagan vestuario para ballet. Y estando en Italia, Picasso acompaña a Diaghilev a Italia, conoce a una rusa en 1917 llamada Olga Koklova. Olga es una mujer refinadísima, es una mujer que pertenece a los estratos altos de la sociedad. Entonces pueden ustedes imaginarse al bohemio, al que a veces no tiene dinero para comprar telas. Eso es algo que impresiona, ¿no? En esos años de pobreza, Picasso a veces no tenía dinero para comprar una tela y tenía que dedicarse un únicamente. lienzo para poder pintar. Exactamente, un lienzo. Entonces, hay años en los que lo único que produjo fueron dibujos. ¿Quién diría que actualmente es uno de los artistas más caros? Recuerden que por ahí del 2004, Picasso fue el primer artista que una de sus obras se vendió en más de $100 millones. Entonces, eso sorprende de cara a esos comienzos pobres, incipientes de vida bohemia. Entonces, el encuentro con Olga Koklova va a ser muy fructífero para la vida de Picasso. Picasso cambia de vida, se convierte ahora sí que también adopta estos modos más refinados, más elegantes, más de alta sociedad. Claro, sin abandonar esa voluntad y ese talento y esa más bien vinculación con el mundo de la bohemia. Con Olga Koklova se va a casar en 1918. Ella ya es su primera esposa. Se casan bajo el rito de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, no va a ser un matrimonio muy exitoso. Claro, mucho por los celos que la conducta de Picasso despierta en Olga. Con Olga va a engendrar a su primer hijo. En 1921 nace Pablo. Eso es importante, porque además, claro, con el nacimiento de su hijo, Picasso va a empezar a explorar el tema de la maternidad. Entonces sus pinturas, sus telas se van a poblar de escenas de Olga con su hijo Pablo, ¿no? Este aspecto humano,
de la maternidad. Claro, Picasso también, hay que señalarlo, esta escuela de París, pues bueno, recuerden ustedes que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces muchos de sus amigos, entre ellos Braque, su compañero, su cómplice en la creación del cubismo, es movilizado. De hecho, Braque sufrió una herida muy fuerte, tuvieron que operarlo de la cabeza, casi muere. O sea, de hecho, Braque celebraba un doble nacimiento porque de las trincheras lo rescataron prácticamente muerto. Picasso no fue movilizado por ser español, desde luego, ¿no? Entonces puede dedicarse, puede continuar con su vida productiva. Lo que sí es que algunos de sus marchantes, que recuerden ustedes que, bueno, tenemos siempre al artista, pero al lado del artista está aquel hombre o mujer que se encarga de mover su obra. En particular, Vollard y un alemán de nombre Kahnweiler. En la guerra le decomisaron su colección por ser alemán. Esas pinturas luego habrán de ser subastadas. Pero gracias a Vollard y a Kahnweiler, Picasso se puede decir que alcanza la estabilidad económica. Quedaron atrás esos años de penuria y puede vivir de su obra. Manejar el estrés, saber relajarnos, poder dormir, constituyen un eje fundamental para nuestra salud. El estrés no puede eliminarse, tenemos que aprender a manejarlo. La relajación desafortunadamente no se da en automático. Necesitamos herramientas y técnicas efectivas. De manera muy especial, hay que eliminar el insomnio de nuestra vida que tanto daño le hace a nuestra salud. Te invito a participar de este taller los días 19 y 20 de este mes de agosto, de 7 a 9 de la tarde-noche. Será un gusto poder servirte. Más de 53 años de experiencia en la impartición de estas técnicas me permite garantizarte un estupendo resultado. Teléfono para informes es el 55 37 32 91 04. Si llamas fuera de nuestras fronteras, hay que añadir el más 52, la clave del país de México, y posteriormente el teléfono 55 37 32 91 04, donde con gusto te atendemos telefónicamente o bien a través de WhatsApp, Telegram o Signal. No dejes pasar esta oportunidad para poder obtener herramientas y estrategias efectivas que te ayudarán a conservar, a mejorar o a restituir tu salud. Y nos decías ya, Esteban, que durante la Primera Guerra Mundial, pues él no es llevado al ejército desde París, no siendo francés, siendo español, sigue trabajando y finalmente alcanza una estabilidad económica. Así es. Picasso, siempre se vincula, o su gran contribución es el cubismo. Son estos años que preceden a la Primera Guerra Mundial. El cubismo, como ya señalé, es invención de Picasso y de Braque, tomando inspiración de Cézanne. Es el comienzo del arte moderno, ya una ruptura definitiva. Hasta antes, quizás los pintores representaban lo que su ojo captaba. Con el cubismo, eso deja de ser cierto. Entonces, ante una pintura cubista, hay que dejar de preguntarnos qué representa, sino más bien cómo funciona el cuadro. Es decir, que mediante esta descomposición que se hace de los objetos, del espacio que recibe un mismo tratamiento, sobre todo geométrico, es decir, las formas y el espacio mismo que están interpenetrados adquieren a veces lo que se conoce como facetado. Piensen ustedes, por ejemplo, en un diamante, todas estas caras, todas esas facetas que presenta un diamante. Entonces, objetos y fondo adquieren un mismo tratamiento, son objetos que son vistos de manera simultánea, pero varios ángulos de visión. Es decir, hay quien habla inclusive de la cuarta dimensión que se alcanza con el cubismo, porque si ustedes ven un objeto, bueno, para poder captar la totalidad de ese objeto tendríamos que desplazarnos, ¿no? Para poder verlo en cada momento un ángulo de visión. Pero eso implica tiempo, ¿vale?
Pero cuando Picasso y Braque en una tela nos presentan varios puntos de vista de manera simultánea, de alguna manera atrapan ese movimiento, ¿no? Lo congelan y nos presentan de manera simultánea varios puntos de vista de un objeto. Vamos, es como un resumen de lo que puede ser la ruptura importante de lo que es el cubismo, que ya consagró definitivamente a Picasso. Ahora, Picasso, después del cubismo, tuvo una etapa, se puede decir, neoclásica. Le pasó a muchos artistas de vanguardia, de arte moderno, como que eran tantas las innovaciones que sintieron un poco de temor frente a ese mismo ímpetu revolucionario. Y además recuerden ustedes que yo ya señalé que Picasso viajó a Italia. Entonces en Italia el clasicismo de alguna manera serenó los ímpetus revolucionarios de este artista. Ahora hay que señalar que Picasso nunca llegó al arte abstracto. Eso es muy significativo. Para Picasso la figura era el fundamento, era central en su obra. Y bueno, volviendo a su vida, ya hemos hablado que Picasso está casado con esta rusa, Olga Koklova, que engendra a su primer hijo. Son años de éxito, son años de glamour, son años de triunfo. Y podríamos decir la década de los 20. Así es, así es. Hasta que en 1927 conoce a una muchacha de 17 años, Picasso tenía 46 años, conoce a una mujer llamada María Teresa Walter, que habrá de convertirse en su amante. Él está casado con Olga, pero encuentra la oportunidad de tener citas secretas con María Teresa. María Teresa va a ser importante en la vida de Picasso de 1927 a 1936. Va a ser la figura femenina central, porque de hecho el matrimonio de Picasso sufre muchos problemas, sobre todo por las infidelidades de Picasso y por los celos de Olga. Pero bueno, María Teresa habrá de darle a Picasso a su segunda hija, de nombre María de la Concepción, la famosa Maya, y esta mujer habrá de morir trágicamente ya que se suicidó, se colgó. Pero bueno, aparece otra mujer en la vida de Picasso, una fotógrafa yugoslava llamada Dora Maar, que va a estar en la vida de Picasso del 36 al 44. Dora Maar le va a tocar documentar esa gran pintura que se puede considerar la obra maestra de Picasso, que es Guernica. Recuerden ustedes que esta población vasca fue totalmente masacrada por aviones alemanes. Entonces, bueno, Picasso hace un documento artístico sobre la violencia, una obra que es fundamental, y les digo, coincide con esta mujer, con Dora Maar. Después vamos a ver, lo que me interesa mucho en el caso de Dora Maar, para que vean ustedes el éxito de Picasso, en cierta ocasión le regaló una casa. Picasso solamente tuvo que entregar un bodegón a cambio de una casa, para que vean ustedes ya cómo en vida el éxito había llegado a la vida de Picasso. Bueno, otra mujer habrá de aparecer en la vida de Picasso en 1943, Françoise Gillot, que habrá de ser la madre de su hijo Claude y de su hija Paloma. Paloma nace en el 49, Paloma Picasso. El nombre deriva del uso que hizo Picasso de la paloma como símbolo de la paz, porque Picasso fue un gran pacifista. No solamente la denuncia que hizo o la oposición que tuvo frente al gobierno de Franco, sino también obviamente la denuncia que hace de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de ahí la presencia de esta paloma en la vida de Picasso. Hay que señalar algo que no se sabe mucho, y es que Picasso, durante la Guerra Civil Española, los republicanos cuidaron de que las obras del Museo del Prado no fueran destruidas, que no se pusieran en peligro, y Picasso fungió temporalmente como director del Museo del Prado, a cargo también de esta de la custodia de las obras del Museo del Prado. Ahora, después del cubismo, insisto, es una etapa ya más neoclásica, pero Picasso habrá de seguir innovando, siempre, como ya señalé, teniendo algo que decir en cuanto a la modernidad, siendo siempre el protagonista del arte del siglo XX. ¿Qué pasa después de esto? Viene la Segunda Guerra Mundial. Picasso se involucró mucho en cuestiones pacifistas, en campañas internacionales. De hecho, recibió múltiples premios. El premio Lenin para la paz lo recibió en 2 ocasiones.
Picasso era comunista, se afilió pronto al Partido Comunista, pero aún así, por ejemplo, protestó cuando Rusia invade Hungría. Entonces, claro, siempre genera un poco estas... Eso ya estamos hablando 1956, sí, la invasión sí, a Hungría. sí. Picasso, su comunismo siempre genera ciertas dudas, ¿no? Porque, bueno, es un comunista que vive en un castillo o que posee castillos. Hay muchos así, ¿eh? Sí, en ese sentido siempre se ha criticado un poco esa coherencia de vida, porque es marxista comunista, pero vive como un rey, ¿no? ¿Vale? Y recuerden los precios elevados. Otro dato para que vean la avidez del dinero que tenía Picasso es que él nunca le concedió a Olga el divorcio. Cuando Marie-Thérèse estuvo embarazada, ¿se acuerdan que ella es la madre de Maya? Olga quiso divorciarse, pero Picasso no lo consintió porque obviamente tenía que desprenderse de la mitad de sus bienes. Entonces nunca le concedió el divorcio. Olga muere hasta 1955 y después podrá ya casarse. Otras dos mujeres que aparecen en la vida es Geneviève Laporte, una estudiante de arte que lo entrevistó y finalmente de 1951 al 53 habrán de tener una aventura amorosa. Y en el 53 Jacqueline Roch, con la cual se casa en el 61. Ya es la última de sus acompañantes. Les digo, después ya de la muerte de Olga en el 55, pues bueno, puede contraer matrimonio de nuevo. ¿Cuándo es que se casa con Jacqueline? Con Jacqueline en el 61, ¿vale? La conoce en el 53, se casa en el 61 y recuerden ustedes que Picasso muere en 1973. Ahora, Picasso, como yo ya señalé, fue la luz, fue la estrella más importante del panorama artístico del siglo XX. Sobre todo, claro, la primera mitad, ¿vale? Pero para la segunda es una estrella consagradísima. Entonces, todo lo que Picasso creaba, decía, era un referente importantísimo dentro del mundo del arte. Picasso no solamente hizo pintura, sino escultura, cerámica, dibujo. Es decir, la creatividad de Picasso nunca se agotó. Son famosas, por ejemplo, esa serie del Minotauro o su gusto por la tauromaquia, algunas esculturas en metal que lo hizo sobre todo por influencia de otro gran escultor, que es Julio González, amiguísimo de él, un escultor español. Entonces, bueno, lo importante es que Picasso de alguna manera resume ese deseo de libertad, de creación del siglo XX. Picasso no se ciñó a ninguna norma, sino que hizo caso de su propia genialidad. Las normas le estorbaban. O sea, él tenía tanto que crear, tanto que decir, que vamos, con una confianza absoluta en su persona, siempre propuso obras, un catálogo impresionante. Recuerden ustedes que en unos cuantos trazos podía generar un dibujo perfecto, es decir, un trabajador también infatigable. Por eso el catálogo de su obra es bastante amplio. Un dato interesante es, por ejemplo, cuando él muere, sus herederos, para poder pagar los impuestos por lo que habían heredado de Picasso, tuvieron que ceder muchas obras, y ese es justamente el fondo con el cual surge el Museo Picasso de París, ¿no? Para poder ubicar ese éxito que sin lugar a dudas tuvo. Entonces Picasso, ya señalamos, tuvo una etapa académica, tuvo una etapa de experimentación, un periodo azul, un periodo rosa, periodo negro, que es su enamoramiento con el arte africano, el cubismo analítico, cubismo sintético, después una fase neoclásica, también coqueteó de alguna manera con el surrealismo, participó en la primera exposición surrealista. Recuerden que el surrealismo surge en 1924, ¿no? El manifiesto de Breton fue parte del surrealismo, pero sobre todo Picasso mantuvo su estilo moderno a lo largo de lo que es el siglo XX. Vamos a decir que después de esa etapa que nos dices como neoclásica, después del cubismo, sí, regresa simplemente a una pintura moderna sin jamás llegar al abstracto. Nunca llegó al abstracto, siempre se mantuvo en la figura, en la figuración, claro, que heredero del cubismo. O sea, muchas de sus pinturas, todas estas distorsiones a las cuales somete a la figura, pues son herencia justamente de esa idea de presentar diferentes ángulos de manera simultánea. Entonces sí, un lenguaje moderno, renovado, que tiene que ver muy poco con reproducir la realidad que capta el ojo. Es eso, es un monumento a la creatividad, se puede decir, lo que hay detrás de Pablo Picasso. Sin duda, la figura central del siglo XX. Yo creo que nos das un panorama que para muchos se convierte pues en una estupenda clase de quién fue Pablo Picasso. Tenemos aquí un resumen maravilloso de su obra, de su vida. Un hombre, como tú decías, infatigable en el trabajo
Y esto del trabajo en Picasso, a mí me gustaría resaltarlo, porque varias veces le preguntaron que cómo hacía para obtener inspiración, y decía, yo no me preocupo por la inspiración, yo lo que hago es trabajar, para que cuando la inspiración llegue, me encuentre trabajando. ¿Cuánto deberíamos de aprender de esas palabras? Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, el doctor Esteban Calderón. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.